Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí un gusto de estar con ustedes. Hemos estado hablando de crímenes de alta gama, de alto nivel, que también tienen obviamente un semblante muy especial porque no solo ocurren en nuestros países o en un país, sino que es un tema global que trasciende por todo el mundo. Y los tres que hemos mencionado, que todavía no he profundizado, obviamente, el primero es narcotráfico, el segundo es la venta de armas y el tercero es el tráfico de personas, desde el punto de vista ilegal o una forma inmigratoria de esclavitud. Y creo que en el de esclavitud hablamos bastante, lo ampliamos suficientemente en el sentido de la parte laboral, de cómo países modernos, Estados Unidos, países de primer mundo supuestamente, no controlan muchas veces este tipo de falla humana. O sea, les comentaba yo en los videos anteriores, particularmente en los últimos videos, cómo a la gente se la engaña muchas veces en muchos países del mundo. Estamos hablando de países del tercer mundo. Se la engaña con la idea de que van a mejorar su vida, se la engaña con la idea de que van a ganar un mejor sueldo, se la engaña con la idea de que van a poder ayudar a sus familias, e incluso en muchos lugares, esto ocurre mucho en Latinoamérica, porque los individuos que trabajan en este grupo, en este tipo de organización delictiva, son muy hábiles. Y entonces van a los pueblos donde hay más hambre, los pueblos lejanos, los pueblos muy aislados de las grandes ciudades, y convencen a los familiares, particularmente a los padres, que si permiten a sus hijos viajar a Estados Unidos, ellos les van a ayudar. Estamos hablando de Estados Unidos, pero esto puede pasar en cualquier lugar. Les van a ayudar mucho económicamente e incluso les pueden ayudar a que en el futuro ellos van a ganar mucho dinero. O sea, tienen todo un cuento de venta para esta gente para que les autoricen a llevar a sus hijos o sus hijas, incluso en algunos casos, a Estados Unidos para conseguirle trabajo. Pero no es gratis todo esto, es una situación financiera muy interesante porque en algunas ocasiones, en muchas veces, lo que le hacen es le piden a la familia que le financie el viaje a Estados Unidos y que le financie esa migración, que es algo muy arduo, no es una cosa fácil. Particularmente, le digo, algunos de ustedes lo deben haber visto y se han enterado, los viajes hacia Estados Unidos a través del territorio de México, particularmente mexicano, son muy arduos, son muy difíciles. Son miles de personas que muchas veces ni llegan a entrar a Estados Unidos. Incluso muchos se han quedado anclados en México, muchos se han quedado anclados en la frontera México-Estados Unidos, porque Estados Unidos, como ustedes saben, en los últimos años reforzó mucho su acceso. Entonces mucha de esta gente ha sufrido muchísimo, e incluso recientemente hemos visto grandes accidentes en los que han muerto mucha de esta gente. Se mueren por deshidratación, se mueren por enfermedad, mueren por desolación. Muchos han muerto en el desierto, porque hay una parte entre la frontera de México y Estados Unidos que es una zona desértica, y muchos de estos individuos que los traen a esta gente los abandonan, muchas veces en el medio del nada, y esta gente perece en el camino, perece. Es verdaderamente escalofriante, verdaderamente triste lo que hace el ser humano para ganar dinero explotando a otros seres humanos. Y esto de la inmigración ilegal, esto es una esclavitud total, porque desafortunadamente esta gente muchas veces no conoce. Sí hay un grupo que ha entrado y ha salido de Estados Unidos que son muy hábiles, ya saben el sistema, pero mucha de esta gente son muy inocentes, son gente que nunca han salido de su pueblo, de su ciudad, y creen que venir a Estados Unidos es muy fácil. Y le digo, el viaje es muy arduo, es muy peligroso, porque además tiene usted el problema de que así como hay
ciertas zonas protegidas por ciertos carteles del narcotráfico. Estos mismos carteles del narcotráfico también controlan el paso de todos los inmigrantes ilegales. Entonces muchas veces les cobran un derecho para pasar por esas zonas, y ha sucedido en los últimos años particularmente, ha sucedido que estos individuos que transfieren a esta gente de un país a otro funcionan en distintos niveles, en distintos lugares, y entonces lo que sucede es que no siempre pagan todos los derechos, todos los pisos. ¿Y qué creen que ha sucedido? En algunos casos los mismos carteles los han ejecutado a estos inmigrantes, a estos pobres gente, lo han ejecutado y los han quemado. Y esto ha sido algo verdaderamente triste, verdaderamente deprimente, que ha surgido. Incluso algunas de estas personas, de estos grupos, han sido policías, miembros de ciertas fuerzas policiales de distintas partes del país. O sea, como ustedes ven, es algo verdaderamente depravado, verdaderamente espeluznante que esta gente sufre, y que vienen con el engaño de querer venir a buscar una mejor vida para ellos y para su familia, y son explotados tremendamente. Esa es la primera parte, ¿verdad? Y luego, como les conté en un video anterior, el sufrimiento que muchos de esos tienen que pasar cuando llegan aquí. O sea, hay una cantidad de gente que inmigra ilegalmente a Estados Unidos, y generalmente en el tema de la inmigración ilegal aquí en Estados Unidos, la gente que vuela con visas de turismo, la gente que tiene un poco más de dinero, no pasa tanto sufrimiento como esta gente que viene a buscar trabajo, viene a buscar un poquito de mejor estabilidad porque su país no se lo ofrece, porque a lo mejor la violencia en su país es tremenda, que ya es inaguantable, porque la inseguridad es inaguantable, entonces tratan de venir aquí, pero lo que no saben es que tienen que pasar por muchas verdaderamente momentos muy difíciles, del momento que salen de su casa al momento que transfieren, porque estamos hablando de miles y miles de kilómetros hasta llegar a la frontera. Luego, si llegan a la frontera, muchas veces quedan estancados en la frontera y tienen que afrontar hambre, tienen que afrontar frío, tienen que afrontar grandes cambios climáticos, y además tienen que afrontar el problema de la sociedad en la que ellos terminan, se establecen, porque muchas veces, le digo, estos lugares no son muy hóspitos, y si no fuera por algunos grupos sociales, grupos eclesiásticos, grupos de trabajadores que los ayudan a mucha de esta gente, verdaderamente sufren odiseas tremendas. Entonces, todo esto desafortunadamente tiene un rédito muy alto, pero los que cometen estos delitos, los que viven de estos delitos, les importa nada de lo que pasa con esta gente. O sea, son totalmente... Y le vuelvo a repetir, esto no se opera en un vacío solo. Hay una persona, hay un grupo, hay una entidad que se beneficia de esto, porque venir a Estados Unidos particularmente son miles y miles de dólares. No crea que se lo están regalando el viaje. O sea, generalmente le pueden cobrar depende de qué tanto tenga uno que atravesar y de dónde sea, de $2,000 a $5,000 hasta $20,000, $25,000 para entrar a Estados Unidos, sin poderle asegurar 100%, aunque ellos sí le dicen que sí los van a introducir al país. Una vez que la hacen, una vez que entran al país, los que vienen específicamente a quedarse con familiares y amigos, más o menos la hacen, pero todavía hay un proceso de tiempo de adaptación del inmigrante a Estados Unidos. Es otra cultura, es otro idioma, es otro mundo. Bueno, toda esta odisea es parte de cuando hablamos del tráfico humano, y aquí en Estados Unidos se sufre mucho eso. Lo vemos muchísimo, no se habla tanto, pero lo vemos mucho con nuestros hermanos de Centroamérica y de Centro y Sudamérica, pero también del Caribe, también de muchos otros países. Le digo, estos son crímenes verdaderamente increíblemente tristes, increíblemente depravados, de gente que explota al ser humano.
y en una intimidad. Y le digo, de todo ocurre, desde violaciones hasta muertes. Mucha gente muere en el camino de enfermedades, pero también hay muchas peleas, hay mucha gente que se matan entre sí por celos, por robarles lo poquito que traen. A lo mejor esta gente que puede traer un cambio de ropa, muchos vienen sin nada, tienen que atravesar todo un país, o varios, depende de qué parte de Latinoamérica lleguen estos, para ver si les va bien. Es increíble que en esta época todavía estemos sufriendo con eso, pero esto es parte de nuestra historia, es parte de la delincuencia que existe hoy en el mundo y de la inseguridad del mundo. Amigos, lo continuamos en los próximos videos. Les agradezco la gentileza. Los invito, si no se han inscrito, que lo hagan. Los invito a que nos sigan. Y obviamente, muy importante, sus comentarios serán siempre bienvenidos. Un gusto en saludarlos.